Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este video explicativo de la segunda guía de lengua castellana de grado sexto de tercer periodo. Para ponerlos a todos en contexto, con esta segunda guía me estoy refiriendo a la primera guía de lengua castellana que aparece en la cartilla de tercer periodo. ¿Listo? Recuerde usted que el propósito de este video consiste en la aclaración de dudas con respecto a las actividades y temas tratados en la guía. Este recurso usted lo puede ver cuantas veces desee y espero que le sirva de mucha utilidad. Recuerde también que una vez enviada la guía al correo electrónico, no acepto correcciones. Recuerde también que al único correo al que debe enviar los trabajos es anleonardoa@educacionbogotá.edu.co. Dejaré 10 segundos para que usted observe bien la dirección de correo. Se le recuerda a usted que para el envío de actividades usted debe tener en cuenta que, uno, antes de enviar las fotos, usted debe asegurarse que estas no estén borrosas, porque cuando usted nos envía fotos borrosas, pues para nosotros es muy difícil poder revisar bien qué fue lo que usted realizó. Entonces, por favor, asegurarse de no enviar fotos borrosas. También asegurarse de tomar las fotos en posición vertical. Esto permite a los docentes revisar mucho más fácil, pues, qué fue lo que usted hizo. Se les recuerda a ustedes que nosotros revisamos los trabajos desde un computador y los visores de imágenes de los correos electrónicos no permiten que las imágenes puedan rotarse de posición. También se les recuerda a usted que antes de enviar los correos a los docentes, usted debe asegurarse que todas las fotos de la actividad queden subidas o adjuntas dentro del correo electrónico. Con respecto al desarrollo de las actividades, usted debe asegurarse que, uno, o se le recuerda también que las actividades se resuelven directamente en la guía. No es necesario que usted copie la guía a una hoja de blog. Y tercero, tampoco es necesario que usted recorte partes de la guía y las pegue a una hoja de blog. Recuerde que el no seguir esta instrucción le descuenta 5 puntos de su nota final. Entonces aquí vemos ejemplos en los que usted sabe que no es necesario recortar partes de la guía y pegarlas a una hoja. Tampoco es necesario que usted copie las preguntas de la guía y las resuelva en hojas de blog. Y tampoco es necesario que usted recorte fragmentos de la guía y los pegue en hojas de blog. Se le recuerda nuevamente que las guías no se pueden resolver con lápiz, porque cuando usted le toma las fotos a las hojas, la mina del lápiz refleja la luz y muchas veces no se entiende qué fue lo que usted escribió. Entonces, por favor, no resolver las guías con lápiz. Se le recuerda que debe resolverlas con esfero, ya sea un esfero negro o esfero azul. ¿Listo? Entonces, ya correspondiente a la guía como tal, esta guía trabaja dos temas. Uno es el género lírico y la otra es las formas de comunicación. Entonces, con respecto al género lírico, este género es el más utilizado para expresar la emocionalidad del ser humano, es decir, a diferencia del género dramático o del género narrativo, en el género lírico, las personas suelen asociarlo con la expresión de emociones
Desde la parte textual, es decir, cómo se escriben los textos de género lírico, este se organiza a través de versos. Entonces, como podemos ver en el ejemplo de este poema corto que dice, hombres de todo el mundo cantemos, eso es un verso. El segundo verso dice, a una voz, nuestro anhelo de paz. Un tercer verso dice, con fervor de una vez estrechemos a los pueblos del orbe en un haz. Listo, entonces observamos que en el género lírico, a diferencia del género dramático y género narrativo, no escribimos en prosa, es decir, textos largos, sino en el género lírico suelen escribirse oraciones o frases y la una va debajo de la otra. Cada una de esas oraciones se convierte en un verso. ¿Listo? Un conjunto de versos conforma una estrofa. Entonces, ya contábamos con que cada línea era un verso, entonces ya ese conjunto de líneas conforman una estrofa. Y finalmente, las finalizaciones de los versos se denominan rimas. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando termina un verso, notamos que estos terminan en una palabra que suena de manera similar. Por ejemplo, en este poema tenemos hombres de todo el mundo cantemos, y si observamos el tercer verso que dice, con fervor de una vez estrechemos, damos cuenta que esas terminaciones hemos son muy similares. Asimismo, también en el segundo verso, a una voz, nuestro anhelo de paz, hace una rima con a los pueblos del orbe en un as. Ambos terminan en AZ, y mientras que el primer y el tercer verso terminan en hemos. A estas terminaciones se les denomina rimas. ¿Listo? Entonces, del género lírico tenemos la rima, como les estaba mencionando, son las terminaciones de los verbos que suelen terminar, en vocales parecidas. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un poema con rima asonante, es decir, cuando los versos terminan en una vocal. Leeré el ejemplo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos tipos de rima sonante, que son una, pues las que están encerradas con rojo, en las cuales terminan o, y tenemos las otras que terminan en o, y nos damos cuenta que todas las rimas en este fragmento de un poema terminan en vocal. A este tipo de rima se le denomina asonante. Tenemos la rima consonante, que es cuando algunos versos terminan en una vocal y otros en consonante. Entonces nos referimos al ejemplo que les mostré anteriormente cuando expliqué características del género lírico. Tenemos el fragmento que dice, hombres todos del mundo cantemos, a una voz nuestro anhelo de paz, con fervor de una vez estrechemos a los pueblos del orbe en un haz. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos una primera rima consonante, que son hemos, pues ahí termina en S, y tenemos otra segunda rima consonante que es AZ. Entonces cuando vemos que los versos terminan en letras diferentes A, E, I, O, U, estos versos se denominan consonantes. El género lírico tiene varios tipos de textos, entonces entre estos tipos encontramos la poesía, el poema, la copla, los sonetos, la balada.
y por último, la canción. Todos estos tipos de textos hacen parte del género lírico. Cuando usted los observa, la mayoría de ellos poseen una rima y las oraciones o la información va distribuida en versos. Entonces, como actividad extra, para entender mejor la parte de versos, estrofas y rimas, en la descripción del video dejaré una pequeña actividad que la tendré en cuenta para la calificación de la guía y con base en esa actividad usted va a responder esas preguntas. Uno, al poema usted le va a otorgar un título. Dos, ¿cuántos versos tiene el texto? Y pues en la actividad usted seleccionará la respuesta correcta. Tres, ¿cuántas estrofas tiene el texto? Y pues según lo que usted observe, seleccionará la respuesta correcta. Y por último, ¿qué encontraste de especial en la rima de este texto? Por favor, escribe tu respuesta. Entonces, por favor, observar la descripción del video y allí aparecerá un enlace que lo llevará a usted a la actividad de género lírico para poder entender mejor la organización por versos, por estrofas y la observación de la rima. ¿Listo? Ya con respecto a la guía, tenemos una primera actividad que está relacionada con dos poemas. El primer poema se llama Ataca el coronavirus al mundo y el segundo texto se llama La vacuna. ¿Listo? Entonces, en esta actividad uno y con base en la información que usted encuentra en los dos poemas, usted verificará si los enunciados que aparecen aquí son falsos o son verdaderos. ¿Listo? También con base en estos poemas, el de Ataca el coronavirus al mundo y la vacuna, usted resolverá unas preguntas que ya requieren de mucho más análisis. En este caso, si usted debe leer los textos para entenderlos mejor, puede hacerlo. Lo importante es que usted responda correctamente. Recuerde que una vez enviada la actividad no se reciben correcciones. ¿Listo? Y pues se les recuerda que esa actividad vale 15 puntos. El siguiente tema que se aborda en esta guía eh, demuestra las maneras en las que una persona puede expresar la información. Entonces, por una parte, observamos los medios verbales que una persona utiliza para comunicarse con otras. El diagrama muestra que entre estas herramientas se encuentra el diálogo y también tenemos la escritura. Entonces, por ejemplo, ya desde la parte de escritura tenemos todos los textos escritos. Ya en la parte no verbal, es decir, en la que eh, no es necesario utilizar las palabras, encontramos los sonidos, la música. También encontramos las imágenes. Entre estos medios visuales encontramos las señales como los semáforos, las señales de tránsito y encontramos también los gestos, es decir, la información gestual o corporal que una persona puede utilizar para manifestar una información hacia otra persona. Y finalmente tenemos otras formas de comunicación no verbal en las cuales ya destacan los olores. Por ejemplo, algunas especies de insectos como las hormigas se comunican mediante los rastros de olor que dejan sus compañeras.
y esto les permite, uno, tener información sobre sus compañeras y les permite también hallar el camino hacia el hormiguero. Y finalmente, otro medio conocido son los sabores. En este caso, puede apreciarse como la comida puede utilizarse para comunicar las tradiciones culturales de un grupo en específico. Entonces, ya en esta actividad 3 que vamos a hacer, tenemos la siguiente tabla con dos columnas. Tenemos una columna que se llama situación, tenemos otra columna que se llama verbal o no verbal y tenemos una forma de comunicación. Entonces vamos a observar el ejemplo. Cuando leemos el texto, ataca el coronavirus al mundo, entonces ahí tenemos que mirar si ese texto pertenece a una comunicación verbal o no verbal. Y pues según lo que expliqué anteriormente, todos los textos escritos pertenecen a la comunicación verbal. Y ya con respecto a la forma de comunicación que puede utilizarse este texto o el medio comunicativo en sí, observamos que son las palabras escritas. Entonces ya tenemos el número uno, por ejemplo, cuando dice, cuando escuchamos nuestra canción favorita, tenemos que determinar si esa comunicación es verbal o no verbal y qué medio de comunicación es, si es un sonido, si es un olor, si es un sabor, si es una señal. Lo mismo con el número 2 cuando dice cuando vamos a cruzar la calle y vemos el semáforo para los peatones en rojo. Entonces ahí tenemos que mirar si es una forma de comunicación verbal, no verbal y qué medio de comunicación es, si es una señal, un gesto, un olor, un sabor, una palabra oral o una palabra escrita. Y de igual manera, pues observamos también con nosotros tres elementos, mirar si es comunicación verbal o no verbal y qué medio de comunicación es, si es una palabra, si es un sonido, si es una señal, si es un gesto, un olor o un sabor. Listo, señores estudiantes. Espero que esta guía o este video explicativo haya sido de mucha utilidad para usted. Gracias por ponerme atención. A todos ustedes les deseo un excelente resto de día y un excelente estado de salud. Muchas gracias.